Muy buenos días, mi nombre es Patricia Romero Cordero, soy licenciada en enfermería con especialidad en cardiología intervencionista. Actualmente me encuentro en la jefatura en la coordinación de pasantes de servicio social. A continuación hablaremos sobre monitoreo hemodinámico, la cual les presentaré. Monitoreo hemodinámico no invasivo. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos requieren de la valoración estrecha de determinados parámetros clínicos, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación de oxígeno, entre otras medidas. Así, la monitorización hemodinámica se utiliza para la evaluación de fenómenos implicados en el proceso de perfusión y oxigenación tisular, ayudando al conjunto de profesionales sanitarios a entender la fisiopatología de los procesos hemodinámicos, proporcionando información relevante para la toma de decisiones sobre los tratamientos y la optimización de los mismos. La monitorización por sí misma no es una herramienta terapéutica. Su utilización por sí sola no mejora los resultados de los pacientes, pero sí a partir del uso racional de la información suministrada ayuda al proceso de tratado. Dicha información, ligada a unos objetivos terapéuticos, puede suponer modificaciones en la evolución de la enfermedad, generando, por tanto, beneficios para el paciente. Por todo ello, el uso constituye una herramienta de ayuda fundamental para la evaluación de pacientes, así como el establecimiento del diagnóstico y como guía del tratamiento, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Comenzaremos con monitoreo. Control sistemático de las variables fisiológicas para la detención, el reconocimiento y la corrección temprana de alteraciones fisiológicas. ¿Cuál es su objetivo? Alertar. Le avisa al clínico cualquier deterioro de la función. Pronóstico, la observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución y ayuda a establecer un pronóstico. Diagnóstico continuo, permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada y sirve como una guía terapéutica, ya que facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Para esto, dentro del monitoreo hemodinámico, tenemos el no invasivo, en donde vamos a vigilar 3 factores fundamentales: constantes vitales, vigilancia eléctrica y valoración de enfermería. Al valorar las constantes vitales tenemos que tomar en cuenta que son indicadores que nos reflejan sobre el estado de salud del paciente. La vigilancia eléctrica está dada por la actividad eléctrica del corazón y se ve reflejada en el monitor o en un trazo de electrocardiograma. Y la valoración de enfermería, la más importante, ya que de ella se establecen los diagnósticos de enfermería y los planes de cuidado para el paciente crítico. ¿Qué vamos a medir entonces en este monitoreo hemodinámico? La presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, monitoreo cardíaco y la oximetría de pulso. ¿A qué se refiere la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, al ser bombeada por el corazón. La presión arterial está dada y está mantenida por 3 factores fundamentales, principalmente por el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Cuando por mecanismos anormales aumentan o disminuyen en forma inapropiada, el resultado será o una elevación de la presión o una baja de la misma. Para el monitoreo de la presión arterial tenemos 2 métodos, en la medición indirecta y la medición directa. En la indirecta se puede realizar por 2 métodos, por la colocación de una línea arterial o por la colocación de un baumanómetro. Se puede realizar por 2 métodos, por la colocación de una línea arterial invasiva y por la medición por esfigmomanómetro. En este nos enfocaremos. La determinación de la presión arterial por el método auscultatorio se basa en la percepción de una serie de ruidos con el estetoscopio. Cuando la cápsula se coloca a nivel de la arteria humeral después de haberla comprimido con el manguito del bauma y de efectuar la descompresión paulatina. ¿Qué nos indica esta toma de presión arterial? Refleja el estado circulatorio general, pero carece de especificidad. La medición no refleja la reducción del flujo y el volumen sanguíneo, sino la diferencia o la deficiencia de mecanismos de compensación circulatoria
Y en esta diapositiva mostramos las tendencias de la presión arterial. Si es sistólica, de 90 a 140 milímetros de mercurio, diastólica de 50 a 90 milímetros de mercurio y una presión media de 70 a 105 milímetros de mercurio. ¿Qué medimos? Medimos la presión sistólica, la que ejerce el corazón en su movimiento de sístole y transmite a la sangre que circula por las arterias. Presión diastólica, presión mínima del movimiento de sístole cardíaco, también representa la resistencia que ofrecen los vasos al paso de la sangre. Y por último, una presión media disminuida afecta directamente a la perfusión renal, ya que para que el riñón trabaje de forma satisfactoria deberá mantenerse una presión media de 70 milímetros de mercurio. Algunas de las alteraciones de la presión arterial es la hipertensión arterial y la hipotensión. Dentro de la hipertensión se puede presentar alzas fugaces de tensión arterial, resultado de diversas circunstancias como ejercicio físico y estados de dolor y ansiedad. En la hipotensión arterial, las cifras tensionales sistólicas oscilan entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Se considera disminución del gasto cardíaco en pacientes con hipovolemia, malnutrición y algunas enfermedades neurológicas. Frecuencia cardíaca. ¿Qué valoramos? Dentro de la frecuencia cardíaca vamos a ver lo que es el ritmo y la morfología del complejo QRS, que es muy importante en esta valoración de monitoreo. Frecuencia cardíaca. Por el concepto, el ritmo sinusal presenta una frecuencia mayor de 60 a 100 latidos por minuto. Dentro del ritmo, vamos a ver si es rítmico, si la distancia entre dos QRS en el intervalo RR es mayor a 3 cuadros grandes y menor a 5 cuadros grandes y es constante. Y dentro del complejo QRS, siempre vamos a ver la onda P sinusal, siempre será positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde será negativa, y en B1, donde debe ser isobifásica. Para esto tenemos que poner atención en las derivaciones unipolares. La exploración eléctrica del corazón se registra por medio de derivaciones, colocando en puntos universalmente aceptados. Se antepone una letra A minúscula a las siglas de BL, BR o BF, para indicar que las deflexiones están aumentadas, ya que dichas deflexiones son muy pequeñas por tratarse de derivaciones muy alejadas. Estas derivaciones registran directamente los eventos eléctricos que suceden por debajo de ellos. Exploran el corazón desde un plano frontal. Y bueno, aquí tenemos las derivaciones unipolares donde vamos a colocar ABR en brazo derecho, ABL en brazo izquierdo y pierna izquierda ABF. ABR, ABL y ABF. Dentro de las derivaciones percordiales tenemos que tomar en cuenta las siguientes mediciones y dónde se van a colocar estos electrodos. En el espacio intercostal, en el ángulo external derecho, el electrodo 1. ¿Sí? El segundo electrodo en el borde external izquierdo. 3, equidistante entre 2 y 4. Quinto, en la línea media clavicular. Quinto, media clavicular. 6, línea axilar media a nivel del BB4 horizontalmente. También es importante valorar, ya que como tenemos pacientes pronados, ver dónde se colocan estos electrodos. Tomemos en cuenta que los electrodos que se colocan en paciente en posición supina, el reflejo en paciente en decúbito prono es en espejo. De la misma manera vamos a colocar ABR, brazo derecho, ABL en brazo izquierdo y ABF en pierna izquierda. Recordemos que es un reflejo en espejo cuando el paciente está pronado. Y bueno, aquí la imagen con la colocación de sus electrodos y el paciente en posición prono.
¿Qué tenemos que tomar en cuenta para un complejo QRS y para la valoración de la frecuencia cardíaca y sobre todo de un monitoreo cardíaco? Tenemos que tomar en cuenta el trazo y ver que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto, que el intervalo RR debe ser constante, onda P positiva en D2 y negativa en ABR, y cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0.12 segundos. Frecuencia respiratoria. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. El patrón respiratorio normal se caracteriza por ser suave, regular, con frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto en el adulto y presencia de suspiros ocasionales. Normalmente la respiración no exige esfuerzos y es silenciosa. La frecuencia respiratoria la podemos definir como el número de respiraciones que efectúa un ser vivo en un lapso específico. Este suele expresarse en respiraciones por minuto, movimiento rítmico entre inspiración y expiración, y está regulado por el sistema nervioso. Cuando las respiraciones por minuto están por encima de lo normal, se habla de taquipnea, y cuando se hallan por debajo, se habla de bradipnea. Algunas de las alteraciones respiratorias: tenemos la brapnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto. Taquipnea, frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto y es una respiración superficial y rápida. Esta se observa en pacientes con dolor o por fractura costal o pleuritis. Disnea, sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. La disnea inspiratoria se presenta por obstrucción parcial de la vía aérea superior y se acompaña de tirajes. Temperatura. Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. Y esta va a estar regulada por un termostato hipotalámico, en donde este se va a dividir a su vez en dos: en la región preóptica, que esta es sensible a señales de calor, y la región hipotalámica posterior, que es sensible a las señales de frío. Los impulsos nerviosos se propagan hacia estas dos áreas del hipotálamo, denominadas centro de pérdida de calor y centro promotor del calor, que cuando reciben estímulos pueden emitir respuesta de aumento o disminución de la temperatura. ¿Qué entendemos por hipotermia? La hipotermia se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal, caracterizado por un descenso de la temperatura central por bajo de los 35 grados centígrados, independientemente de los factores etiológicos, ya sea por un defecto de la producción de calor, por un exceso en la pérdida del mismo, y se produce un descenso de temperatura corporal que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de termorregulación del organismo. Algunas alteraciones que produce la hipotermia, básicamente a nivel cardiovascular. Si es una hipotermia leve, vamos a encontrar taquicardia, vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial para compensar este mínimo de gasto cardíaco que tenemos por la hipotermia. Si es una hipotermia grave, estos mecanismos compensatorios se agotan y aparecen de modo progresivo la bradicardia, el descenso de la TA, arritmias, principalmente ventriculares, y finalmente nos lleva a una sistolia. A nivel respiratorio, esta hipotermia leve aparece brapnea con el objeto de reducir la cantidad de calor perdido por evaporación de agua en las vías respiratorias. Si hay hipotermia grave, debido a la reducción de la temperatura corporal, también se afecta el centro respiratorio y se anula su capacidad para responder ante los estímulos de hipoxia e hipercapnia. Al haber un descenso progresivo del ritmo respiratorio, puede ocurrir hasta apnea. Hipotermia. La hipotermia se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal caracterizado por una elevación de la temperatura central superior a 36.8 más menos 0.5 grados centígrados, independientemente de los factores etiológicos, y ya sea por un exceso en la producción de calor o por un defecto en la pérdida del mismo, se produce un aumento de esta temperatura corporal.
que va a sobrepasar la cantidad de los mecanismos de termorregulación del organismo. A nivel cardiológico, lo que encontramos cuando se produce hipertermia es, en las primeras fases de la hipertermia, se produce taquicardia y vasodilatación cutánea, mecanismos destinados a aumentar la pérdida de calor a través de la piel y reducir la temperatura central. Por ello, es en esta primera fase cuando aumenta el gasto cardíaco y baja la presión arterial. En fases más avanzadas, estos mecanismos compensatorios se agotan y aparece de modo progresivo la bradicardia, un deceso más acentuado de la presión arterial y hay hasta insuficiencia cardíaca. Potencialmente aparecen arritmias ventriculares y finalmente llevan a una sistolia. A nivel respiratorio, encontramos que en las primeras fases se produce taquipnea, con el objetivo de aumentar la cantidad de calor perdido por evaporación de agua en las vías respiratorias. Además, el daño celular directo producido por la hipertermia a nivel de las células del endotelio de la vasculatura pulmonar predispone a la aparición de lesiones de tipo como aumento de la permeabilidad, un exudativo y tromboembólico a nivel pulmonar. Y por último, oximetría. La saturación se va a medir de la siguiente manera. La oximetría de pulso es la medición no invasiva capaz de medir de manera indirecta y con precisión la saturación de oxígeno en la sangre. Esta se obtiene una lectura completa del pulso y oxigenación de la sangre expresada en porcentajes. Su objetivo es monitorización constante de la saturación arterial de oxígeno para obtener una evaluación inicial rápida de los pacientes con patología respiratoria crónica, aguda o con alteraciones hemodinámicas. ¿Cómo va a actuar? La oximetría de pulso, como ya mencioné, es la estimación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando 2 emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar. El porcentaje de saturación de oxígeno unido a una hemoglobina en la sangre se le denomina saturación arterial de oxígeno y cuando se mide por un oxímetro de pulso, ese valor será denominado como presión parcial de oxígeno. ¿Cómo va a funcionar? Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con oxígeno, el oxímetro de pulso usa la espectrofotometría basada en la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Estas ambas se absorben y transmiten determinadas longitudes de luz en una unidad de espectro luminoso para la luz roja y para la luz infrarroja. La oximetría de pulso puede dividirse en los siguientes componentes. La S va a indicar la saturación, la P indica el porcentaje porcentual y el oxígeno. Es necesario la presencia de pulso arterial para que el sensor funcione. Y por último, ¿qué puede afectar sus mediciones? El movimiento, la baja perfusión, la pigmentación de la piel o las uñas, la hipotermia, hipoxemia severa y anemia. Es importante tener en cuenta que para el monitoreo hemodinámico de los pacientes hospitalizados en terapias intensivas, es importante contar con estos factores, sobre todo para llevar un buen monitoreo, un buen cuidado y una buena acción de enfermería. Gracias.